Modelo de procesamiento lingüístico. Sistema de análisis auditivo. Es el análisis acústico, análisis fonético y análisis fonológico. Léxico auditivo. Almacén de representación de las palabras conocidas oralmente. Sistema semántico. Almacén para los significados o conceptos. Léxico fonológico. Representación de la forma verbal de los conceptos. Almacén de fonemas. Activación de los fonemas correspondientes a cada representación léxica. Habla. Interviene en los procesos motores que posibilitan la emisión. La psicolingüística. La psicolingüística es la ciencia que estudia los procesos psicológicos de comprensión y producción del lenguaje. La psicolingüística es una rama de la lingüística que toma su ámbito de estudio principalmente el lenguaje, pero basado desde el punto de vista de la psicología. Lo estudia por separado desde cada individuo y se podría decir que forma una ciencia dual entre la psicología y el lenguaje. Desde sus orígenes y especialmente desde los años 50 para acá, esta ciencia ha tenido que enfrentarse a problemas que han afectado su clara distinción. Sin embargo, no han sido obstáculo para su evolución. Hoy, la psicolingüística reconoce que estas teorías hicieron grandes aportes teóricos, por lo cual, sin descalificarlas o descartarlas por completo, pueden, a partir de ellas, formular una nueva explicación de cómo se adquiere el lenguaje. Esta concepción afirma que los sujetos adquieren el lenguaje por su necesidad de comunicación, pero también a partir de las aptitudes humanas para adquirirlo. La interacción con un medio lingüístico y un proceso creativo y dinámico que se encuentra en relación con el desarrollo psicoevolutivo de los sujetos. Finalmente, nos pareció apropiado señalar los aspectos más relevantes de las teorías mencionadas, para conocer cuáles fueron los aportes que se tomaron de ellas y de dónde surge esta concepción actual. Los principales problemas con los cuales se enfrenta la psicolingüística son el de especificidad y de delimitación. El primero se origina debido a que, aunque hay múltiples definiciones para ella, sin embargo, no se puede hablar de ella como una ciencia específica, sin que toque puntos concernientes a otras ramas, como la psicolingüística, a su vez dando lugar a que no pueda constituirse de manera autónoma. El segundo problema se trata de delimitación y se presenta mayormente en cuanto a establecer los ámbitos que se debe estudiar la psicolingüística, ya que debido a su carácter semántico debe enfocarse en el uso que se le da a la lengua y no meramente a su adquisición. De la lengua y no del lenguaje. En efecto, él la toma en consideración de esta realidad específica. La lengua como sistema organizado y autónomo, la que, a nuestro parecer, caracteriza la psicolingüística como tal. ¿Qué es el lenguaje en la psicolingüística? Se manifiesta como un instinto que surge espontáneamente en el niño y que se desarrolla al compás de la maduración de su organismo, así como el contacto con el entorno. También como un impulso de nuestra naturaleza limitado por el cerebro, con limitaciones neurofisiológicas, de modo que la mente le impone restricciones computacionales. En cambio, para la lingüística es sobre todo un modo de comunicación, entendiendo este proceso como hacer partícipe a otro de los pensamientos, deseos, necesidades que uno tiene. La comunicación humana más importante es la lingüística, especialmente la lengua oral. Las características que lo definen son: con el lenguaje humano se pueden producir un número ilimitado de mensajes. En la escritura no es necesario que el receptor esté en la presencia física del emisor. Además, permite que un solo emisor se dirija a miles e incluso millones de receptores, lo mismo que en la televisión. El lenguaje humano es articulado.
El lenguaje humano es oral y vocal y permite establecer un verdadero diálogo. Según la lingüística, la comunicación a través del lenguaje debe contar con los siguientes elementos, ya tomados de Saussure: código, emisor, mensaje, receptor, canal, contexto. La psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje por un lado y cómo se adquiere y se pierde el lenguaje por otro. Muestra, por tanto, interés por los procesos implicados en el uso del lenguaje. Objetivos de la psicolingüística son básicamente dos: análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje. Estudios de aspectos evolutivos y patológicos de la lengua. Se plantea la comprensión y la producción del lenguaje en dos planos: oral y escrito. Sobre la comprensión, tenemos: el lector oyente ha de entender lo que el escritor hablante le quiere decir o le transmite a través de ondas acústicas o lenguaje oral. Tenemos la coarticulación a través de grafismo, lenguaje escrito. Es permanente, las palabras van separadas, es más fácil distinguir unidades fónicas a través de las letras. Para que exista comprensión, es necesario que un sonido, grafía, X, se identifique como perteneciente a un idioma y, además, conocer el significado de X. La comprensión implica una globalidad. Una oración gramatical es la muestra más clara de globalidad en la transmisión de un mensaje. La oración posee un significado más completo que la suma de sus pares. Ejemplo: sintagma nominal: el gato blanco. Más sintagma verbal: está comiendo. Más sintagma preposicional: en el tejado. No es el mismo que. El gato blanco está comiendo en el tejado. Igual que la comprensión en sentido inverso, como veremos después. Marco científico de la psicolingüística. Pilares. Los pilares sobre los que se apoya la psicolingüística en su estudio son la biología y la computación. Ciencia cognitiva. Se están creando unas nuevas perspectivas teóricas metodológicas. Creencia de que los seres humanos poseen sistemas de procesamiento de información. La perspectiva que la psicolingüística presenta para el lenguaje. Su objetivo. El conductismo se marcó en su momento conseguir realizar un análisis funcional de la conducta en general. La psicología cognitiva se marcó lograr el estudio de la conducta, no solo como la relación entre el estímulo y la respuesta, sino también como un proceso mental que se produce entre el estímulo y la respuesta, que es inferible mediante técnicas adecuadas. Métodos. Metodología propia de la psicolingüística. Observacional. Basados lógicamente en la observación. Examina la conducta lingüística tal y como ocurre en las actividades verbales de comprensión y producción. Se recogen, así, datos naturales sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en situaciones cotidianas perfectamente contextualizadas y comunicativas. Es también método propio de la lingüística. Se utilizaría, por ejemplo, al realizar grabaciones encubiertas. Experimental. También se llama hipotético deductivo. Paso 1. Se formula una hipótesis sobre un evento lingüístico. Por 2. Se reduce el tipo de consecuencias empíricas que el modelo predice. 2. Se realizan experimentos que prueban o niegan la realidad empírica del modelo, la validez explicativa de las hipótesis formuladas. La base de este método es que la mera observación y descripción de la conducta lingüística no basta. En consecuencia, se requieren experimentos de laboratorio, estudios específicos diseñados para contrastar el valor empírico de las hipótesis. Se favorece la creación de situaciones artificiales, no naturales, de observación. A través de ellas se procede al estudio de variables independientes, variables que causan el verbo estudiado, variables dependientes, variables que participan en el evento aunque no lo provoquen. Simulación
cognitiva. Método basado en las técnicas de inteligencia artificial. Se trata de elaborar un programa informático que ejecute una determinada tarea lingüística. El funcionamiento del programa simula el comportamiento lingüístico humano. Es posible a través de él hacer comprobaciones y sacar conclusiones. Sujeto de estudio. Niños. Se encuentran en el momento de adquisición del lenguaje. Adultos. Son competentes en una o varias lenguas y se encuentran en la etapa de madurez lingüística. Niños y adultos. Cuando tengan trastornos de comportamiento verbal. Se encuentran en fases anteriores o posteriores al desarrollo de la capacidad verbal. Poseen retraso en el ritmo de adquisición del lenguaje. Destrucción total o parcial de ciertas habilidades previamente poseídas. El procesamiento lingüístico es una actividad mental relativa a los procesos verbales en las que influyen el estado mental, la representación y el proceso.